Hay un momento en toda historia entre un hombre y una mujer que cambia absolutamente todo. Ese instante en que ella, de repente, se da cuenta de que ya no la miras igual. Ya no preguntas por ella, ya no la buscas, ya no te esfuerzas como antes. Y lo curioso es que, aunque fue ella quien se alejó, algo dentro de ella empieza a moverse. Porque una mujer puede manejar muchas cosas, pero no puede soportar sentir que ya no te importa. Durante mucho tiempo fue ella quien tenía el control. Ella decidía cuándo hablar, cuándo alejarse, cuándo volver. Y tú, como muchos hombres, probablemente le diste todo: atención, tiempo, energía, validación. Pero el día que algo dentro de ti cambia, el día que decides enfocarte en ti y no en ella, ella lo siente. Y su reacción no es casualidad, es instintiva. Porque en ese momento el poder cambia de manos. Este video no es sobre manipular ni jugar con emociones, es sobre entender la psicología real detrás de las reacciones femeninas cuando el hombre recupera su valor. Cuando dejas de perseguir, cuando dejas de estar disponible, cuando tu atención se vuelve escasa, ella empieza a enfrentarse a algo que no esperaba, el vacío que deja tu ausencia. Y aquí es donde todo se vuelve interesante, porque una mujer puede fingir que no le importas, puede actuar fría, puede ignorarte, pero el silencio del hombre que antes la adoraba se vuelve un eco que no puede soportar. Le confunde, la descoloca, la obliga a mirarse al espejo y preguntarse: ¿por qué me duele que ya no me busque? Hoy vas a entender, paso a paso, cómo reacciona una mujer cuando nota que la has soltado, desde la negación hasta la nostalgia, desde la calma fingida hasta la necesidad oculta. Porque cuando un hombre pierde el interés, una parte de ella, aunque nunca lo admita, siente miedo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te ayudará a entenderla, te enseñará a mantener tu poder cuando ella intente recuperarlo. 1. Primero finge que no le importa. Cuando una mujer se da cuenta de que ya no te interesa, su primer reflejo no es mostrarse afectada. Es fingir que no le importa. Es su escudo, su defensa emocional. Ella no quiere que se note que algo cambió dentro de ella, así que adopta una actitud fría, distante, incluso un poco arrogante. Comienza a comportarse como si nada le afectara, como si tu ausencia no tuviera ningún peso. Pero detrás de esa aparente calma hay ruido, porque la mujer que finge que no le importas, lo hace precisamente porque sí le importas. Si no le quedara nada, no tendría que fingir nada. El desinterés verdadero no se actúa, se siente. Pero el orgullo femenino no le permite mostrar vulnerabilidad, así que su reacción natural es proyectar indiferencia. Te ignora, evita mirarte, no responde rápido o lo hace con frases cortas. Todo parece calculado, pero en el fondo no es más que una forma de comprobar si tú reaccionas. ¿Quieres saber si ese cambio que percibe en ti es real o si solo estás jugando? Y por eso prueba. Porque aunque su orgullo le dice que debe mantenerse firme, su ego necesita comprobar si todavía tiene poder sobre ti. Muchos hombres caen justo en ese momento. Ven su frialdad y reaccionan. Intentan acercarse de nuevo, explicarse, demostrar interés otra vez. Y ahí es donde pierden todo lo que habían ganado. Porque el silencio y la distancia del hombre la confunden, pero su reacción la tranquiliza. Le confirma que todavía tiene el control. Por eso, cuando ella finge que no le importa, tu mejor movimiento es no moverte. No responder con la misma energía, ni intentar descifrarla. Tu cambio debe ser auténtico, no estratégico. Debe venir de un lugar de crecimiento, no de manipulación. Porque si ella siente que tu desapego es genuino, algo dentro de ella empieza a romperse. La mujer que actúa fría para proteger su ego no está preparada para que el hombre realmente se enfríe. Y cuando eso pasa, su defensa deja de tener sentido. Empieza a pensar, a recordar, a preguntarse qué pasó. Porque el hombre que un día la buscaba con intensidad, ahora la trata con distancia, y eso toca su orgullo.
Fingir desinterés es su manera de recuperar el equilibrio. Pero cuando ese acto no obtiene resultado, cuando tú mantienes tu calma y tu distancia, ella empieza a sentir lo que intentaba negar, la pérdida. Y ahí, sin que digas una palabra, el poder cambia de manos. Porque la indiferencia genuina de un hombre que ya no busca es algo que una mujer no sabe manejar. No puede competir con eso. Porque mientras ella finge, tú simplemente sigues adelante. Y nada desconcierta más a una mujer que darse cuenta de que el hombre que antes la esperaba ya no está esperando nada. 2. Luego empieza a observarte en silencio. Después de fingir que no le importa, ella entra en una nueva fase, la observación. Y aunque no lo diga, empieza a mirar todo lo que haces sin que tú lo notes. Puede que no te hable, puede que ni te mire directamente, pero de alguna manera está pendiente de ti. Mira tus redes, revisa tus historias, se fija si estás en línea, observa tus movimientos con una mezcla de curiosidad y confusión. Porque algo dentro de ella cambió. Tu energía ya no está donde solía estar. Ya no le das la atención que antes era constante, y eso genera un vacío. Pero más que tristeza, lo que siente al principio es intriga. Necesita entender por qué. Necesita comprobar si realmente te has desconectado o si es solo una fachada. Así que comienza a estudiar tus comportamientos. Cada publicación, cada foto, cada detalle se convierte en una pista. Intenta descifrar si sigues pensando en ella, si hay otra mujer, si de verdad la soltaste. Y aunque no te lo diga, ese silencio suyo ya no es indiferencia, es vigilancia. El error que cometen muchos hombres en este punto es creer que ya no hay interés, y se equivocan. Porque cuando una mujer pasa de ignorarte a observarte en silencio, significa que ya la descolocaste emocionalmente. Ya no entiende la situación, y eso, para una mujer acostumbrada a tener control, es algo que no soporta. Ella no necesita hablarte para saber de ti. El orgullo no se lo permite, pero la curiosidad la domina. Y esa curiosidad es el primer signo de que tu desapego está teniendo efecto. Mientras más tranquilo te muestras, más intenta comprenderte. Mientras más enfocado estás en tu vida, más le cuesta aceptar tu cambio. Y esa combinación, tu calma y su incertidumbre, crea una tensión silenciosa que empieza a trabajar a tu favor. No olvides algo. Las mujeres sienten la energía de un hombre incluso a la distancia. Y cuando nota que ya no piensas en ella con la misma intensidad, que tu atención está en ti y no en su aprobación, empieza a recordar el valor que antes daba por hecho. Tu desinterés genuino la obliga a mirarte desde otro ángulo. Deja de verte como alguien disponible y empieza a verte como alguien que puede irse. Y ese pensamiento es poderoso, porque activa en ella algo muy profundo, el miedo a ser reemplazada. Así que te observa, no para volver inmediatamente, sino para entender qué pasó contigo. Y mientras intenta descifrarlo, sin quererlo, empieza a pensar más en ti de lo que pensaba cuando estabas disponible. Tu silencio se convierte en su espejo, tu distancia se convierte en su pregunta. Y tú, sin hacer nada, recuperas la ventaja, porque el hombre que deja de buscar se convierte en el hombre que una mujer empieza, poco a poco, a buscar otra vez. 3. Intenta provocarte para recuperar el control. Cuando una mujer se da cuenta de que algo cambió en ti, que ya no la miras igual, que tu atención ya no gira en torno a ella, no lo acepta fácilmente. Y su instinto la lleva a hacer algo muy predecible. Intenta provocarte. Lo hace de muchas formas, algunas sutiles, otras evidentes. De repente empieza a mostrarse más activa en redes, sube fotos donde se ve mejor que nunca, publica frases con doble sentido o menciona indirectamente a otro hombre. Todo eso no es casualidad, es una reacción, una forma de recuperar el control que siente que está perdiendo.
porque cuando un hombre se desconecta emocionalmente, ella siente que su poder sobre ti se debilita, y eso hiere su ego. No necesariamente porque te ame, sino porque estaba acostumbrada a sentir que siempre estabas ahí, siempre disponible, siempre pendiente. Entonces, al verte tan tranquilo, tan desapegado, necesita comprobar si aún puede influir en ti. Y la manera más fácil de hacerlo es provocándote. Busca una respuesta. Quieres saber si aún puedes reaccionar. Si te pones celoso, si preguntas, si vuelves a buscarla. No es amor, es ego queriendo recuperar el poder perdido. Aquí es donde la mayoría de los hombres vuelve a caer. Ven una historia con otro tipo, una publicación provocativa, y sienten que tienen que reaccionar, que deben hacer algo, decir algo, demostrar que aún están presentes. Pero cada vez que caes en esa trampa, ella recupera el control que acababa de perder, porque tu reacción confirma que todavía le das importancia. El hombre maduro, el que ya entendió el juego, no reacciona. Ve, pero no comenta. Sabe, pero no pregunta. Entiende que no tiene sentido competir por atención, porque un hombre con propósito nunca compite, selecciona. Lo que ella no entiende es que la provocación puede atraer al hombre débil, pero aleja al hombre que tiene paz, y cuando no obtiene reacción de ti, empieza a confundirse. ¿Por qué no se molesta? ¿Por qué no me dice nada? Esa incertidumbre la consume, porque por primera vez el silencio del hombre pesa más que cualquier palabra. Las provocaciones no son pruebas de valor, son reflejos de inseguridad, y tú, como hombre, no estás obligado a responderlas. Tu indiferencia no es frialdad, es dominio emocional. Recuerda esto, cada vez que no reaccionas, te haces más fuerte. Cada vez que eliges tu calma sobre el impulso, aumenta tu poder. Porque el hombre que no se deja manipular por provocaciones, el que no responde a los juegos mentales, es el hombre que las mujeres terminan respetando, aunque nunca lo admitan. Y ahí, sin decir nada, sin discutir, sin competir, vuelves a tener el control del juego. Porque mientras ella busca llamar tu atención, tú ya estás enfocado en algo mucho más importante, tu paz. 4. Siente confusión y ego herido. Después de intentar provocarte sin lograr reacción, ella entra en una etapa que no sabe cómo manejar. La confusión. Porque su mente no entiende por qué ya no respondes como antes. ¿Por qué tu atención, que antes era su refugio, ahora parece no existir? Y lo más impactante es que no es su corazón el primero en reaccionar, es su ego. El ego femenino está acostumbrado a sentir poder emocional sobre el hombre, a saber que con un mensaje, una mirada o una simple aparición puede alterar tu día. Y cuando de pronto eso ya no ocurre, cuando tú mantienes tu calma y sigues con tu vida, ella empieza a cuestionarse. ¿Qué pasó conmigo? ¿Ya no le gusto? ¿Habrá otra? Esa confusión no tiene tanto que ver con el amor, tiene que ver con el golpe al orgullo. Porque perder la atención de un hombre que alguna vez la deseó le hace enfrentarse a una verdad incómoda. Ya no tiene el control. Y cuando el control se rompe, el ego se duele. Por eso comienza una batalla interna. Por fuera puede parecer tranquila, incluso feliz, pero por dentro siente una mezcla de sorpresa, inseguridad y rabia. Se pregunta cómo fue posible que el hombre que la buscaba tanto ahora actúe como si nada. Y esa duda se convierte en su nueva obsesión. Empieza a analizarte. Busca señales, recuerda momentos, intenta encontrar el punto exacto en que perdió tu atención. Y cuanto más busca, más se confunde. Porque el silencio masculino, cuando es auténtico, no tiene explicación lógica. Simplemente se siente. Esa falta de reacción tuya se convierte en un espejo. Le muestra que tal vez fue ella quien se confió demasiado, quien pensó que siempre te tendría disponible. Y esa realización no solo la lastima, la transforma, porque comienza a notar que tú cambiaste, que ya no eres el mismo. Lo que más hiere el ego de una mujer no es que un hombre se aleje,
es que se aleje en paz. Porque ella puede discutir, puede manipular, puede ignorar, pero no puede competir con la calma de un hombre que ya no necesita demostrar nada. Esa serenidad tuya la desconcierta, la obliga a sentir cosas que no esperaba, nostalgia, duda, incluso arrepentimiento. Y aunque no lo diga, en el fondo empieza a pensar: tal vez perdí algo que valía más de lo que creía. El ego herido de una mujer no se muestra con lágrimas, se muestra con silencio, con orgullo, con actitudes ambiguas. Pero tú no debes caer en ese juego. Tu papel no es sanar su ego, es proteger tu paz, porque en el momento en que su confusión aumenta, tu poder crece. Y ahí es cuando la balanza finalmente se inclina a tu favor, no porque la humilles, sino porque sin buscarlo le enseñaste una lección que ninguna mujer olvida: que cuando un hombre realmente pierde el interés, ella empieza a valorar lo que antes daba por sentado. 5. Busca validación sin mostrarse vulnerable. Cuando una mujer siente que perdió tu atención, su instinto no es rendirse, es buscar validación, pero lo hace con cuidado, con estrategia, sin exponer sus emociones directamente, porque su orgullo no le permite mostrar que algo le duele, aunque por dentro esté intentando confirmar si aún tiene espacio en tu vida. Entonces empieza a actuar de formas que parecen casuales, pero tienen una intención oculta: comprobar si todavía puede afectarte. Tal vez te escribe por error, te responde una historia con algo sin importancia, o pregunta algo que no necesitas saber. Son movimientos sutiles, diseñados para medir tu reacción. Si respondes rápido, si te muestras disponible, ella lo interpreta como una victoria silenciosa, porque no necesitó exponerse para recuperar el control. Pero si no respondes, si mantienes tu calma y tu distancia, ella empieza a sentir una incomodidad que no sabe manejar. Porque por primera vez tú no estás jugando el mismo juego. Las mujeres tienen una forma muy particular de buscar validación. No siempre buscan amor, buscan confirmación de que aún importan. Y cuando un hombre deja de darles esa confirmación, empiezan a sentirse inseguras, incluso si fueron ellas quienes se alejaron primero. Por eso, cuando una mujer que antes te ignoraba comienza a aparecer por casualidad, no es casualidad. Es su manera de decir: necesito saber si todavía tengo poder sobre ti. Tu respuesta en ese momento define todo. Si caes en la trampa, ella recupera el ego, pero pierde el respeto. Si mantienes tu enfoque, sin arrogancia, sin frialdad, simplemente con madurez, ella empieza a verte diferente. Porque no hay nada más poderoso para una mujer que darse cuenta de que un hombre ya no busca su validación. Ese tipo de hombre proyecta una energía distinta. Se siente más seguro, más completo, más libre, y eso, sin palabras, despierta atracción nuevamente. El problema es que muchos hombres confunden educación con disponibilidad. Piensan que contestar siempre es señal de respeto, cuando en realidad a veces es señal de debilidad. No necesitas ignorarla, solo mantener tu centro. Responder con calma, sin emoción, sin demostrar que su mensaje movió algo dentro de ti. Porque en ese equilibrio es donde se ve el poder. No se trata de ser frío, se trata de ser inalcanzable emocionalmente. Cuando ella nota que ya no buscas su aprobación, su mente empieza a trabajar en tu contra, o mejor dicho, a tu favor. Empieza a compararse, a preguntarse qué hizo mal, a sentir nostalgia por el interés que antes recibía. Y ahí ocurre algo fascinante. Sin decir nada, sin buscar nada, logras que ella vuelva a sentir lo que un día sintió por ti. No porque la convenciste, sino porque al dejar de validarla, la obligaste a validar tu valor. 6. Empieza a comparar lo que eras con lo que ahora eres. Cuando una mujer nota que perdiste el interés por completo, ya no se conforma con observarte. Empieza a compararte, y esa comparación no es superficial, es interna, emocional y constante.
Comienza a recordar cómo eras antes, el hombre que la buscaba, que le hablaba con emoción, que la hacía sentir deseada. Y luego mira al hombre que eres ahora, distante, tranquilo, enfocado, sin ansiedad ni necesidad. Esa diferencia la impacta más de lo que imaginas, porque la mujer recuerda las emociones, no los hechos, y cuando nota que tú ya no actúas igual, empieza a revivir los momentos en los que tú eras el que mostraba interés. Pero ahora, esas memorias le generan una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Nostalgia, porque extraña la atención que tenía. Arrepentimiento, porque siente que tal vez no valoró a tiempo lo que tenía frente a ella. Y aunque no lo admita, esa comparación se convierte en su conflicto interno, porque de pronto tú ya no representas el mismo rol en su mente. Ya no eres el hombre seguro que estaba disponible, ahora eres el hombre que ella podría perder. Y esa posibilidad la inquieta. Lo que más confunde a una mujer en esta etapa es ver que cambiaste sin que nadie te motivara a hacerlo. No cambiaste por ella, no cambiaste para impresionarla, cambiaste porque te elegiste a ti. Y eso despierta un respeto silencioso. Empieza a pensar, ¿por qué no fue así antes? ¿Qué hizo que se volviera tan distinto? ¿Será que ya me olvidó? Y esas preguntas, aunque ella las guarde para sí misma, van erosionando su orgullo poco a poco. El contraste entre el hombre que eras y el que eres hoy es lo que despierta su atracción de nuevo, porque el crecimiento masculino es el espejo más poderoso para una mujer. Le muestra lo que perdió cuando pensó que siempre te tendría. Muchos hombres cometen el error de retroceder en este punto. Cuando sienten que ella vuelve a mostrar interés, se emocionan y regresan a su antigua versión, pero el poder de este momento está en no retroceder, en mantener esa nueva energía, esa calma, ese enfoque. Porque si ella nota que tu cambio es genuino y estable, su respeto crece. Pero si percibe que lo haces solo para llamar su atención, todo se derrumba. Así que no cambies para recuperarla, cambia para no volver a perderte a ti. Porque una mujer puede olvidar tus palabras, puede ignorar tus gestos, pero jamás olvida el momento en que dejó de sentirse más importante que tu propósito. Cuando ella te compara y ve que hoy eres más fuerte, más centrado, más libre, esa comparación se convierte en un recordatorio de lo que perdió. Y lo que antes era ego se convierte en duda. Y lo que era duda, pronto se convierte en deseo. 7. Y finalmente, se da cuenta de lo que perdió. Llega un punto en que todo cambia. Ya no hay orgullo, ya no hay máscaras, ya no hay estrategias. Solo queda una realidad imposible de ignorar. Se da cuenta de que te perdió. Y no me refiero a perderte físicamente. Hablo de perderte emocionalmente, mentalmente, energéticamente. De darse cuenta de que el hombre que alguna vez giraba su mundo alrededor de ella, ya no la mira igual, ya no la necesita, ya no siente lo mismo. Ese momento es devastador para una mujer porque no lo ve venir. Hasta ese instante, ella creía que tú siempre ibas a estar ahí, que sin importar lo que hiciera, de alguna forma ibas a seguir buscándola. Pero cuando por fin entiende que ya no te importa, que tu silencio no es un juego, sino una elección, su mundo se detiene. Ahí comienza el arrepentimiento. Empieza a repasar cada conversación, cada gesto, cada señal que ignoró. Empieza a pensar en cómo pudo cambiar las cosas. Y lo más fuerte es que, por primera vez, se da cuenta de que tú ya no estás disponible emocionalmente. Y eso, para una mujer, duele más que cualquier ruptura. Lo que antes era poder, ahora se convierte en vacío. Porque mientras tú crecías, ella se quedó estancada en la ilusión de tener el control. Y cuando abre los ojos, ya es tarde. El hombre que antes la perseguía, ahora la supera con calma. El mismo silencio que antes la confundía, ahora la atormenta. Porque se da cuenta de que perdió algo más que tu atención.
perdió tu energía. Una mujer puede soportar muchas cosas, pero no soporta ver a un hombre que la amó avanzar sin ella. No soporta ver que su indiferencia no te rompió, sino que te fortaleció. Y cuando eso ocurre, su orgullo comienza a colapsar. Empieza a imaginarte con otra mujer, a preguntarse si alguien más recibe ahora esa atención, esa ternura, esa mirada que un día fue suya. Y ese pensamiento la consume. Lo más irónico es que muchas veces, en ese punto, ella sí quiere volver. Pero ya no lo hace desde el amor, sino desde la necesidad. Necesita recuperar la sensación de poder que tenía contigo. Pero tú ya no eres el mismo hombre que conoció. Ya no reaccionas igual, ya no dependes de su atención, ya no necesitas validación. Y eso marca el final del ciclo. Porque el verdadero cierre no ocurre cuando dejas de hablar con ella. Ocurre cuando ya no te duele pensar en ella. Y en ese momento, sin esfuerzo, sin drama, tú te conviertes en el recuerdo que nunca podrá borrar. Porque el hombre que una mujer pierde después de tenerlo todo, se queda grabado en su mente para siempre. Y aunque no lo diga, cada vez que vea a alguien con tu calma, tu seguridad, tu enfoque, recordará lo que un día tuvo y lo que dejó ir por creer que siempre ibas a estar ahí. Cuando una mujer se da cuenta de que perdiste el interés, no pierde a un hombre, pierde su control. Y ahí es donde realmente empieza a valorarte. Porque el silencio que antes la confundía, ahora la confronta. Y la calma que antes subestimó, se convierte en tu poder más grande. No busques venganza ni validación. Tu distancia ya lo dice todo. Cuando un hombre se elige a sí mismo, el respeto y la atracción regresan solos. Así que no temas soltar lo que no te valora. Porque cuando ella vea quién eres ahora, entenderá exactamente lo que perdió.